De nuestra vida. Dios les bendiga, bienvenidos a su estudio de media semana, Tabernáculo Maranata Perlan. Les da la bienvenida tanto a ustedes, ¿verdad?, que se han tomado la molestia de venir esta noche, como a los que nos están sintonizando en las redes sociales. Dios me los bendiga. Muy bien, vamos a ir al estudio, a continuar el estudio del libro de los Hechos, y vamos a irnos al capítulo 7. Vamos a continuar el estudio en el capítulo 7, el discurso del hermano Esteban, del diácono Esteban. Vamos a leer entonces capítulo 7 desde el versículo 9 al 16. Dice así la palabra del Señor. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios está... Vamos a leer desde el 8 en adelante. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, a Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por ella. Te suplicamos, Señor, que nos hables al corazón, que nos guíes, Señor, a todo entendimiento y a toda verdad, Señor, de tus escrituras. Bendice a las personas que estamos escuchando, Señor, este mensaje, y guíanos a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Algún comentarista de las Escrituras había dicho que no es recomendable detenernos mucho en los detalles de este discurso, pero para mí es muy útil usar el estudio de este capítulo precisamente, o es muy útil en lo general usar el estudio de este capítulo, incluso para que estudiemos el panorama del Antiguo Testamento y obtener lecciones como pueblo espiritual de Dios. Seguimos entonces, como ven, el discurso de Esteban en su permitida defensa ante el concilio de la sinagoga de los libertos. Y lo que hace Esteban es, hermanos, simplemente relatar la historia de su pueblo, y no cabe duda que lo hace con dos propósitos. Vamos a empezar a mirar eso. Mire, dice, el primer propósito de Esteban al hacer esto es relatar la historia, pero imprimirle su propia interpretación, que por supuesto difería de la interpretación que le daban los ancianos, y así llevarlos a meditar sobre la verdad real de la historia. Y el segundo propósito, Esteban trata de desmantelar sus mentiras contando una historia o hechos que pueden ser completamente sustentables, completamente comprobables, de tal forma que nadie podría a él refutarle. Entonces no eran nada, no era mentira, no era nada supuesto, sino que estaba basado en hechos reales. Debemos saber que ningún historiador, hermanos, es completamente imparcial al momento de contar una historia, ¿verdad? De contar un relato. Y por eso es que tanta crítica a los medios de comunicación, porque siempre ellos tienen la bandera de ser imparciales, pero siempre se les está acusando de que toman de alguna manera partido. ¿Por qué? Porque siempre se imprime en un relato algo del punto de vista del narrador. Una cosa es simplemente contar una historia y otra es la de darle también una orientación y una interpretación. Al parecer Lucas no resumió mucho todo este discurso,
todo este mensaje de Esteban, seguramente porque de esa manera rescata el enfoque que Esteban deseaba darle a la hora de exponerlo. Así es de que Lucas trata de dejar intacto la intención de Esteban. Muy bien, vamos a irnos al texto de ahora. Vamos a leer el verso 9, dice: los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. En el bloque de los versículos anteriores, por eso empezamos a leer desde el versículo 8. Terminamos con la mención a los patriarcas, y asimismo ahora se dedica a hablar Esteban de ellos. Y como digo, nosotros vamos a aprovechar de esto para aprender un poco de Biblia. Empecemos diciendo que la palabra patriarca, si usted no lo sabía, significa padre de linaje o padre más importante. Se designaba así al cabeza de familia en la comunidad israelita. Se denomina también así a los fundadores de las tribus de Israel. Esteban, en este relato, va a pasar por alto, usted se va a dar cuenta, a Isaac y a Jacob y a las historias respectivas, pero sí se detiene brevemente en la historia de José, que podríamos nosotros corroborar sin problemas si nos vamos allá, retrocedemos a Génesis, allá desde el capítulo 37 hasta el capítulo 41. Otra vez Esteban enfatiza que la presencia de Dios ahora sobre José no necesitaba de cosas externas, aunque fuesen útiles, sino simplemente de la fe en el corazón de un hombre. Lo que hay también en el corazón del hombre es también, no solo cosas buenas, pero hay también cosas malas. Y lo que también hay en el corazón del hombre es envidia. Y con eso inicia la porción de versículos de esta noche. Algo que afecta a los planes de Dios para su pueblo es la envidia. La envidia es la tristeza o el pesar por el bien ajeno. Cuando la tristeza persiste, se convierte en rencor, como ocurrió, vemos aquí, con los hermanos de José, los otros patriarcas de Israel. La envidia, hermanos, es como un cáncer que va carcomiéndole por dentro. Dice en el libro de Proverbios que carcome hasta los huesos, dice la palabra de Dios, si usted lee allá Proverbios 14:30. Y es sumamente peligrosa al momento de atacar, tanto para quien la vive, la siente, como para el que recibe el trato envidioso. Recordemos que fue la envidia la que llevó a los fariseos y saduceos a condenar a Jesucristo. Léalo allá en el libro de Mateo por el capítulo 27. Y en este caso también es algo que está recayendo sobre los discípulos. Así es de que vea si la envidia no es algo peligroso, hermanos. Las envidias en nuestro ministerio de verdad lo afean muchísimo. Afea la envidia nuestro cristianismo definitivamente. Las envidias ministeriales, que vamos a llamar así, estropean nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento numérico en nuestras congregaciones. La verdad es que no nos mintamos. Siempre van a existir las envidias. Siempre han existido. Pero lo que no podemos permitir es que sigan afectando el trabajo de la iglesia, el trabajo del evangelio. Tenemos de alguna manera que recurrir a Jesús para controlar eso. Mira, hermano, ministro, cualquier hermano que sea, déjeme decirle que yo no estoy obligado a creer lo que usted predica, y ni usted está obligado a creer lo que yo predico, ¿verdad? Lo que sí estamos obligados como cristianos es a creer lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice. Hermano, si alguien tiene un don, abrámosle la puerta.
hagamos que lo use para el Señor. Total, en el reino de los cielos, hermanos, siempre va a haber empleo. Si quiere, hermano, si quieren nuestros púlpitos, bueno, mejor ayudémosle a construir el de ellos, hombre. Si eso es más fácil, ¿verdad? En cualquier calle hay una esquina, dicen por ahí. No evitemos que la salvación llegue a todas las personas. Es que si no llega por mí, puede llegar por otro. Dejemos de hacernos daño en nombre de la santidad, si lo que realmente lo que somos es envidiosos. Dediquémonos a exaltar al santo nombre de Israel, y la gloria de Dios florecerá en nuestras congregaciones, florecerá en nuestras vidas, y florecerá un avivamiento en nuestro cristianismo. Esteban en este verso 9 cita al Génesis, tratando de mostrar cómo el pueblo judío y sus dirigentes rechazaban constantemente a los líderes escogidos por Dios. Si nos vamos al verso 9, al verso 10, dice: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. La palabra tribulación significa congoja, pena, aflicción, tormento que turba el ánimo. Este verso 10 habla en plural de las tribulaciones de José. Son varias. Si las podríamos resumir o recordar: la tribulación por la conspiración de sus hermanos para matarle. La tribulación de José por haber sido vendido como esclavo. La tribulación de José por el acoso sexual de la esposa de Potifar. La tribulación por ser acusado injustamente y encarcelado. La tribulación por quedarse olvidado en el fondo de una cárcel, de una mazmorra. Pero este versículo también contiene el premio a la fidelidad a José, a la fe en su Dios, en contraste con estas tribulaciones que acabamos de mencionar. También en la historia de José vamos a encontrar la prosperidad que alcanzó, la aceptación y el reconocimiento del dueño, la bendición de abundancia sobre la casa donde José vivía, la confianza del jefe de la cárcel, el reconocimiento máximo en todo el reino de Egipto y el ser merecedor del máximo reconocimiento, aún siendo extranjero en Egipto. Esto, hermanos, es básicamente lo que se describe hasta el verso 16. La constitución de la fe desde Abraham ahora tiene una continuación en la fe de los patriarcas. La continuación de la fe, de la obediencia y de la fidelidad de un hombre ante Dios tuvo consecuencias, hermanos, favorables para el pueblo de Israel. Del verso 11 al 14, si lo leemos despacito: vino entonces hombre con toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y vuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José le dio a conocer a sus hermanos, fue manifiesto a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, y en número de 75 personas. Estos versículos, este bloque de versículos, describe que aunque no lo parezca, Dios siempre tiene un propósito con su pueblo. Este versículo encierra muchos años, pero el propósito de Dios se mantiene. Y está esta porción como interpretando que podemos estar plenamente confiados en Dios, que Él salvaguardará nuestras vidas. Hermano, siempre bendito sea el Señor. El verso 14, al final de esta porción, cuando mandó a traer ya a su papá y a su parentela, contiene también, habla de lo que muchos estudiosos dicen que es una discrepancia del relato de Esteban en la Biblia. Aquí encontramos una discrepancia según
entre el relato de Esteban y lo que ya tenemos escrito en la palabra de Dios. Pero realmente este es un problema más que de discrepancia, es un problema de interpretación. Cuando Esteban habla de los 75 personas de su parentela, cita los escritos más antiguos llamados los rollos del Mar Muerto, y sigue más bien el compendio de la Septuaginta. Así que al parecer la diferencia entre Hechos, capítulo 7 y verso 14, y en el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 46 y verso 27, está en la inclusión de 5 hijos más de José, o más bien nietos de José, nacidos en Egipto. Esteban no está tratando, hermanos, eso es lo que podemos aclarar cuando hablamos de una discrepancia, que Esteban no está tratando de ser exacto o no, sino que como judío siempre se tomaba en cuenta la genealogía completa, que era muy importante en ese tiempo, toda la descendencia de esa familia. Así es de que Esteban conocía la genealogía como un buen israelita que era. Bueno, lo que sí rescataremos, ya poniéndonos de acuerdo con los comentaristas, es que desde el verso 9 hasta este versículo 14 leemos que al mismo tiempo que Esteban relata la historia de Israel, también relata la historia de la desobediencia de Israel para con Dios. Se muestra la actitud de rebeldía de los hermanos de José, para empezar, ¿verdad? Y todo porque José, desde el principio estar como escogido por Dios, desde el principio por estar como recibiendo revelaciones de Dios, era como que si José no los dejaba a ellos a gusto porque también era favorito de su padre, etcétera, etcétera. Entonces, bien lo dice la Biblia, por envidia, porque no había otra razón. Gracias a Dios, el Señor siempre tiene un propósito. Y lo bueno de todo con el propósito de Dios es que el Señor siempre va a llevar a cabo el propósito, no importa el marco de tiempo ni el marco de referencia. Con su pueblo siempre va a llevar a cabo su propósito. Dañar a un hombre, hermano, no siempre será dañar los propósitos divinos. Así que tanto Jesús como ahora Esteban estarán al filo de la muerte como lo estuvo José. Pero el Señor siempre tendrá una puerta de bendición más adelante. Bendito sea el Señor. Muy bien. Vamos al versículo 16. Lea conmigo el verso 16. Dice así: los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. Llegamos ahora entonces al verso 16 de la porción de hoy, donde se presenta también otro problema de historia para los estudiosos. También lo que dice en la segunda discrepancia de este relato. Ya vamos a ver que no es realmente una discrepancia. Otra vez entre Esteban, el relato de Esteban, y el Génesis. No es realmente un problema bíblico, sino de los narradores de la historia. El dato que aporta Esteban aquí es que en la cueva de Macpela se enterraron los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas de Israel. Y el problema parece estar al mencionar la ciudad de Siquén y no Hebrón, y al mencionar a Abraham y no a Jacob. La verdad es que Esteban era muy conocedor del Antiguo Testamento y no lo vamos a poner en duda. Y para los propósitos de su relato, este orden era
seguramente favorable. ¿Por qué? Porque ya viene hablando de Abraham. Recuerde que dijimos que al principio que cada historiador, indiscutiblemente, va siempre a imprimir su propia orientación o su propio enfoque, ¿verdad? Su propia, de alguna manera, hasta su opinión propia. Así que es eso lo que hace Esteban. Y hablamos también que Lucas trata de prácticamente no afectarlo cuando hace la recopilación de estos hechos. ¿Le parecerá, hermano, un poco corta el estudio de hoy? Pero es que nosotros queremos ir tocando los relatos prácticamente como en los bloques que tienen una relación y una narrativa, que cortarla significa quedarnos a mitad del camino. Entonces procuramos que la narrativa no se corte para que podamos entenderla sin mucho problema. Así es de que vamos a ir ya concluyendo el estudio de hoy. Lo vamos a ir concluyendo para que nos queden las ideas del estudio de hoy grabadas y no haya ningún inconveniente a la hora de entender no solo el bloque anterior de versículos de este discurso, sino lo que sigue del discurso de Esteban. Podríamos hablar de dos desobediencias sobresalientes en la porción de la Escritura. Una desobediencia marcada que Esteban deja aquí para el concilio es la desobediencia de rechazar a José. Y rechazando a José, con el rechazo a José, también rechazan al Dios de José. Y por todo el tiempo de lo que dura la historia de José, este rechazo nacido en la envidia de los hermanos, también es como heredado en el pueblo de Israel. La otra desobediencia importante a la cual a la cual Esteban los está llevando en este momento del discurso, es cuando Jacob desobedece y no se queda a morar en la tierra. Usted lo va a encontrar aquí en el relato. No se queda a morar en la tierra. Ayer en verso 14 lo puede leer y en el verso 15. No se queda a morar en la tierra que Dios le había dicho, aquí morarás. No se quedó en Canaán, sino que se mudó a Egipto. Por el hambre o por las circunstancias que hayan sido, la verdad es que no encontramos en la Escritura que Dios le dijo que se fuera para Egipto, sino que ellos, por las circunstancias y por José y toda la historia del libro de Génesis, se movieron para Egipto. No vemos que Dios intervino a quererlos parar, pero tampoco vemos que Dios los movió, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que Dios le había dicho cuando estaba en Canaán, aquí morarás. No le dijo en Egipto, no le dijo en otra parte, le dijo en Canaán. Dios quería un pueblo peregrino porque en la medida que peregrinaban se mantenía separado de las naciones paganas. ¿Recuerda cómo se llamaba nuestro estudio anterior? Se llamaba un pueblo peregrino. O sea que el pueblo, en otras palabras, se mantenía en cierta santidad, sin contaminarse con el entorno de pecado y de injusticia que se vivía en Canaán en esas épocas. Moviéndose, manteniéndose, minimizando el contacto con las tribus o con los pueblos que allá habitaban, que de verdad eran completamente idólatras y paganos. Así es de que, hermanos, para concluir el estudio de hoy, que Dios nos ayude a no ser desobedientes, sino a obedecer la Biblia, para que de esa manera no tengamos mucho de qué avergonzarnos en toda la historia de nuestras vidas, y cada vez que cumplimos años, de verdad celebremos que somos fieles al Señor. Vamos a orar
Vamos a, sin antes olvidar, pedirle a una persona que nos está escuchando, que si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, le entregue su corazón al Señor. El propósito de tocar la Escritura es llevarnos a la salvación. Si gusta hacer una oración con nosotros, dígale así al Señor: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Señor, yo te entrego mi vida y me entrego a ti, Señor. Gracias por morir en la cruz por mí. Ahora póngase de pie.